Hermanos, vamos a defender nuestra fe sobre un punto distintivo de ser reformado. Abran sus confesiones, por favor, en el capítulo 22. Capítulo 22 de la Confesión de Londres. Capítulo 22 de la Confesión de Londres. En la última sesión estuvimos hablando, hermanos, sobre el principio regulador. A ver, vamos a hacer aquí un examen. ¿Qué enseña el principio regulador? Hermanos, ¿qué enseña el principio regulador? ¿Quién cree que lo puede contestar? ¿Qué enseña el principio regulador? No vean sus notas. Exactamente. Algunos dicen, y estamos de acuerdo, que para adorar a Dios debemos hacer todo lo que se manda aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También se dice que todo lo que aquí se prohíbe no lo debemos implementar en la adoración. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese no es el todo. El principio regulador establece que Dios no solo prohíbe lo que explícitamente se expone aquí, sino que prohíbe todas aquellas cosas que Él no manda, No nos es permitido hacer en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a la adoración corporativa a Dios, no se nos permite hacer nada que Él no requiere. Eso fue lo que vimos la ocasión anterior. En la ocasión anterior también establecimos la diferencia entre el principio regulador y quién recuerda cómo se llama el otro principio. ¿Principio qué? Normativo. Principio normativo. El principio normativo dice, si no se prohíbe, es permitido. El principio regulador dice, si no se manda, es prohibido. ¿Pueden ver la diferencia? La ocasión anterior no pudimos, aunque citamos varias escrituras, no pudimos enfatizar, no pudimos defender este punto. Lo que haremos en esta tarde será hacer una defensa bíblica y teológica del principio regulador. Lo que quiero hacer es esto, hermanos. El principio regulador es algo que simplemente por mi carácter me es más favorable hacer, o es algo mandado de las Escrituras. Gloria al Señor, que una reforma de doctrina está comenzando en Latinoamérica, hermanos. Estamos siendo beneficiados por esa obra de Dios. Una reforma de doctrina ha comenzado en Latinoamérica. La evidencia está en que muchos de los que están aquí, que una vez tenían una fe arminiana, ahora han abrazado una fe bíblica que llamamos doctrinas de la gracia y mucho más. Sin embargo, hermanos, no solo nuestra doctrina necesita ser reformada, nuestra adoración necesita esa misma intensidad de reforma. Hermanos, no es posible que reformemos nuestra doctrina y sin embargo que no reformemos nuestra práctica. ¿Por qué eso no es posible? Permítanme explicarlo de la siguiente manera. La decisión del pecador
Esa práctica del decisionismo, de pasa al frente y recibe a Cristo, es una consecuencia, esa práctica es una consecuencia de una mala teología, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque las personas pasan a invitar al frente a recibir a Cristo porque ellos creen que lo único que la persona necesita es una clara exposición del Evangelio y algo que mueva la voluntad. Pueden ser música, pueden ser un llamado ferviente, puede ser una historia triste que mueva sus emociones y eso le empuje a dar el paso y entonces reciba la salvación. Esa práctica proviene de una mala teología. Cuando llegamos a la doctrina reformada, nos damos cuenta que esa práctica es errónea, que Dios, Espíritu Santo, mueve los corazones, que Él es quien salva. Por eso mi deber no es manipular a la gente. Nuestro deber es predicar el Evangelio y Dios obrará. Claro, debo intentar presentar el Evangelio lo más claro posible. Debo intentar hacer una correcta exposición. Sin embargo, el salvarlos no está en la manipulación del hombre, sino en el Señor. ¿Pueden ver este pequeño punto? ¿Cómo nuestra doctrina reforma nuestra práctica? El problema es que hoy en día muchos que se dicen reformados han abrazado ciertos 5 puntos, pero se han quedado con el cascarón de la doctrina equivocada. Han entendido que es necesario una reforma de doctrina, pero en cuanto a la práctica, en cuanto a la vida diaria, se han quedado con el cascarón puesto. Es por eso que uno de los temas que debemos empujar como iglesia y particularmente como ministerio de cristianismo bíblico es que la consecuencia necesaria de abrazar la teología reformada nos llevará a reformar nuestra forma de adoración. Si eso no sucede, hay un hueco entre nuestra doctrina y nuestra praxis, nuestra práctica. Por lo tanto, debemos hacer una defensa de este principio para que veamos, hermanos, que esto no es cuestión de gustos, esto es cuestión de señorío. O sea, yo no vengo a adorar al Señor según se me antoja. Vengo a adorar al Señor como Él ha establecido. Así que espero que después de esta lección, los miembros de la iglesia aquí en Guadalajara queden convencidos que este principio regulador es algo que es demandado de las Escrituras y no una opción. Y que toda cosa que no es mandada es prohibida. Y que debemos mantener el servicio de adoración en la iglesia lo más puro. Hermanos, escuchen lo que digo. Lo más puro posible. Pero ¿por qué en nuestros días esto es tan poco predicado? ¿Por qué en nuestros días esto es tan poco predicado? Tengo una respuesta. Apenas está comenzando la reforma, ¿no es verdad? Si lo que gobernaba México y Latinoamérica hasta este tiempo ha sido la doctrina arminiana, es claro que estos principios no iban a esperarse. Entonces, en nuestro contexto en Latinoamérica, ¿por qué el principio regulador es tan poco predicado? Debido a que la reforma apenas está comenzando. Sin embargo, ¿por qué entre las iglesias que se dicen reformadas hoy en día, que abrazan las doctrinas de la gracia, se callan en este punto o lo rechazan o lo atacan? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, mi respuesta sencilla es
porque en realidad no son reformados. Abrazar 5 puntos y 5 solas no te hace reformado. Pero escuchen la respuesta de Sam Waldron en cuanto a este punto. Él dice así: ¿por qué son los hombres tan permisivos en la adoración? Es debido a que el Dios del hombre moderno no es uno que debe ser temido. De todas las cosas que no son mandadas en la adoración, debemos recordar las palabras de Jesús cuando dice: estas cosas fuera. El Hijo de Dios no debe responder al principio regulador como si esta fuera una chaqueta apretada. O sea, algunos ven el principio regulador como: esto restringe mi espíritu, esto no me deja adorar bien a Dios con libertad. Más bien, continúa Sam Waldron, él dice: él más bien debe orar: oh Señor, enséñame a adorar de manera aceptable, como dice el Salmo. Enséñame a adorar de manera aceptable. Hermanos, qué jactancioso nos podemos volver de que una vez que somos salvados, tengo en mi corazón la manera correcta de adorar. ¿Quién dijo? Si el salmista dice: enséñame a adorar como a ti te agrada. Y en el Salmo 50, versículo 21, se nos advierte que no hagamos de Dios una imagen a nuestra imagen. Según Sam Waldron, entonces, la falta de comprender el Dios verdadero, el Dios celoso de su santidad, es la causa por tanta ligereza en la adoración. Pero Juan Calvino trata este asunto también cuando dice: dice así: no soy inconsciente de cuán difícil es persuadir. Escuchen eso, hermanos, es simplemente hermoso. No soy inconsciente de cuán difícil es persuadir al mundo que Dios rechaza e incluso abomina toda referencia, toda cosa referente a la adoración que es implementada por la razón humana. Escuchen esto. Juan Calvino en el siglo XVI, ese tiempo que culturalmente había, se supone, más reserva, más educación, más modestia, dice que ya en su tiempo es difícil convencer a aquellos. Las personas regularmente van a querer adorar como se antoja. Y dice: me ha costado trabajo convencer la mente de que Dios no puede ser adorado según sus invenciones. Oh, hermanos, decimos lo mismo en esta tarde. Cuán difícil es convencer la mente moderna, aún de aquellos que se dicen reformados, de que este no es una opción, es un mandato del Señor. Y después continúa Calvino diciendo que esto se debe a que nosotros tenemos una alta estima de nosotros. Y pensamos que si nosotros sentimos que eso es algo correcto, es suficiente razón para que sea válido ante Dios. ¿Quién dijo? Que nosotros pensemos que algo es correcto no lo hace correcto ante Dios. Como decía la última ocasión, es más, si algo de una adoración a ti te hace sentir bien y te hace sentir más cerca a Dios, eso no significa que estás más cerca ante Dios. Tu sentimiento subjetivo debe ser examinado ante la revelación objetiva, inefable, inmutable. Y si esta experiencia no pasa la prueba, tu experiencia es falsa. Así que muchos rechazan esto y se obstinan en adorar a Dios como se les antoja. Me encanta esta siguiente frase de Sam Waldron cuando dice así: si Dios quisiera que le adoráramos con camisas verdes y no negras, así
se debería hacer. Oh, hermanos, es que nos hemos vuelto. Hemos hecho un hombre Dios y hemos hecho un Dios humano. Si Dios quisiera que para adorarlo usáramos camisas verdes y no negras, es suficiente razón para someternos a su voluntad. Por lo tanto, dice después, cuán soberbios nos hemos vuelto. Él tiene toda autoridad para mandar lo que Él desee. Hermanos, ¿no pasó eso en Edén? De todos los árboles dice, ok, de este no puedes comer. Y si Adán hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué ese se me antojó ahorita? ¿Sabes cuál era la respuesta? De este no puedes comer. Y la causa final de esto es mi santa voluntad. Oh, hermanos, medita en el antiguo pacto que son nuestras escrituras y ve cuán celoso es el Señor. Algo que me queda claro de leer Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los mandatos de la pena capital. Algo que nos debe quedar claro es que Jehová es un Jehová. Es un Dios santo, es un Dios celoso, es un soberano, es un rey, es un Señor. ¿Qué somos nosotros? Polvo, gusanos de la tierra, para revelarnos a lo que Él establece. Oh, que seamos sumisos. Por eso dice un autor, qué contradicción cuando alguien viene el día del Señor y adora de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Por qué? Dice, porque una de las más claras evidencias de nuestra sujeción a Dios es venir el día del Señor a la iglesia. Porque estamos diciendo, Señor, tú has apartado un día entre 7 para que te adoremos, yo me someto a ti. Pero llega a la iglesia y le adora como se le antoja. Cuán grande contradicción. Guardar el principio regulador manifiesta nuestra sumisión ante el Señor. Hemos visto que este principio es rechazado en nuestros días y muchos van a ignorar esta enseñanza, pero la Biblia es clara que el Señor es un Dios con celo por su gloria y que no podemos acercarnos a Él como Abiú y Nadab se acercaron ofreciendo un fuego prohibido. ¿Nadab y Abiú ofrecieron un fuego prohibido, sí o no? No era un fuego prohibido. Es un fuego que no mandó. Y por eso murieron. Porque el Señor no mandó ese fuego. Hay otro evento en las Escrituras que manifiesta esta celosía de Dios por ser adorado como Él quiere. Hermanos, como Él quiere, como a Él le place. ¿Recuerdan a Usa? Cuando iban de regreso con el arca y David iba llevando el arca e iba danzando. Ahí hay un aspecto cristológico importante, pero no podemos tocarlo en este momento, si no nos vamos a desviar mucho. Pero ¿por qué está un aspecto importante? Porque David empezó a hacer sacrificios, empezó a ofrecer cosas que solo los sacerdotes podían, y él solo era rey, no era sacerdote. Pero esa es una manifestación, una anticipación de Cristo como el rey y sacerdote. Perdón, hermanos, no pude resistir no decir algo respecto a eso. Pero el punto es que Usa toca el arca cuando ésta se iba a caer. Parece un acto noble, ¿no es verdad? El arca se va a caer. Es tan preciada el arca, no quiero que se caiga. ¿Y qué pasó con Usa? Cayó, murió. ¿Por qué? Porque el Señor mandó que los utensilios del tabernáculo solo fueran manejados por la descendencia de Leví. Ellos iban a ser los sacerdotes autorizados. Usa, al no ser uno de ellos, violaba el principio que a Dios solo se le adora. Dios solo permitió que Leví y su tribu atendiera esto. Y cuando Usa se entromete a eso, muere al instante. Muere al instante.
Pero podríamos exponer Levítico, Deuteronomio, Éxodo 20, hermano, medita sobre el segundo mandamiento y si puedes revisa el Catecismo Mayor de Westminster, lo que dice respecto al segundo mandamiento. Pero otros muchos levantarán objeciones. Así que quiero responder a una de las objeciones principales contra el principio regulador. Y tengo que declarar por cuestiones de conciencia que para este estudio me he beneficiado de un artículo muy bueno del doctor Sam Waldron titulado Principio Regulador en un libro llamado Más allá de los 5 puntos. Tristemente solo está en inglés hasta ahora, pero esperemos algún día esté en español. Este libro de Más allá de los 5 puntos es una tesis, es una propuesta de que ser reformado es más que 5 solas y 5 puntos de la gracia. Es todo un consejo. ¿Y cuál es una de las objeciones más comunes en contra del principio regulador? La encontramos expuesto por Mark Driscoll. ¿Saben que Mark Driscoll se dice calvinista y reformado? Ok. Esto es lo que el ataque de Mark Driscoll en contra de este principio. Dice así: lo que no entiendo es por qué debemos tratar 1 hora a la semana por ciertos principios y reglas y las otras 167 horas de la semana por un grupo de reglas distinto. Y después dice, cuando todos ustedes salgan de la iglesia, su iglesia se llamaba Marsh Hills, todos ustedes van a vivir por el principio de la luz verde. ¿Qué es este principio de la luz verde? El principio de la luz verde quiere decir que mientras no se ponga rojo, adelante. O sea, si no se prohíbe, permitido, ¿cierto? Ese es el principio de la luz verde. Continúa diciendo, él lo que está diciendo es, ¿por qué 1 hora de la semana la tratamos diferente y todos los 167 horas las tratamos luz verde? Si no se prohíbe, adelante. Pero llegas a la iglesia y no. Y continúa diciendo y dice, ¿por qué entonces nosotros vivimos por el principio normativo? ¿Cuál es el principio normativo? Si no se prohíbe, es permitido. Hermanos, todos vivimos nuestra vida así. Esto que está diciendo es cierto. Todos vivimos bajo el principio normativo. Si no se prohíbe, permitido. Hasta que llegamos a la iglesia y después tenemos que vivir bajo el principio de luz roja. ¿Cuál es el principio de luz roja? Si no se pone verde, no avanzas. Si no es permitido, si no se manda, no avanzas. Ese es el principio de la luz roja. Solo por 1 hora a la semana vivir bajo el principio de la luz roja. Esto es muy confuso. Nosotros vivimos bajo los mismos principios, ya sea que estemos reunidos o esparcidos. La luz verde. Otro autor que quizá para ustedes es conocido se llama John Frame. Y aunque es presbiteriano, enseña en un seminario reformado, tiene un libro que intenta modificar el principio regulador. Y este es uno de sus ataques principales. ¿Cómo lo dice? Dice, toda la vida es una forma de adoración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, hermanos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Entonces, si toda la vida es una vida de adoración, ¿por qué tratar la adoración de la iglesia diferente a la otra adoración del día? La respuesta es cierto que toda nuestra vida debe ser guiada en adoración a Dios, pero esto no implica que exista cierto día en cierto lugar que nuestra adoración sea regulada y restringida a una manera distinta. La Biblia nos permite ver claramente que la iglesia es un lugar en donde Dios requiere una práctica y conducta
regulada. Ahora, ¿de qué texto vamos a ver esto? Acompáñenme a Mateo 18. Mateo 18. ¿Cómo desarrollaremos nuestro argumento? De la siguiente manera, hermanos. Si podemos comprobar desde las Escrituras que la presencia del Señor reside en la iglesia de una forma especial que no reside en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina y en el parque, si podemos comprobar eso, tenemos la base principal para entender que ciertas regulaciones son necesarias. El texto dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es Mateo 18 una clara expresión que la iglesia tiene una promesa particular de la presencia de Cristo que otras áreas de nuestra vida no tiene. Algunos dirían, es que lo que quiere decir el texto es que donde estén 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Entonces la presencia del Señor está en todo lugar, por lo tanto todo lugar es santo. El problema es que Mateo 18 tiene un contexto inmediato muy particular. Hermano, lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que Mateo 18:20 enseña no es que si tú vas caminando por la calle, y te encuentras a un hermano y dices, hermano, vamos a orar. Y se ponen a orar, no puedes ir exegéticamente a Mateo 18:20 y decir, y es que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. O imagínate que te pones de acuerdo el viernes para ir a tomar un café con tus hermanos y hablar de teología. Es más, oran en el inicio de la reunión y se ponen ahí. Te digo algo, no tienes la promesa de Mateo 18:20 de que donde estén 2 o 3 congregados, ahí estará Él. Ahora, creo que las caras de algunos están confundidas en este punto y tengo que explicar. Hermanos, del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor está en todo lugar. Es más, en ese lugar yo puedo decir, en ese café, el Señor está. El Señor se está regocijando. Pero lo que Mateo 18:20 enseña es una presencia muy particular que solo se ejecuta en el contexto de la iglesia. Déjame demostrarlo. El contexto es claro en este punto. ¿Cuál es el contexto de Mateo 18:20? El contexto de Mateo 18:20 es que la iglesia se está poniendo de acuerdo para ejecutar un caso de disciplina. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice en el versículo 17, acompáñenme al versículo 17, Mateo 18:17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. El contexto es un grupo de hermanos que están ejecutando la disciplina y una vez ha pasado el último paso de disciplina, tiene que decirlo a la iglesia. Y el Señor dice, y cuando la iglesia ejecute toda unida este paso, allí estaré yo. Hermanos, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que esta es una promesa especial de la iglesia? Porque hermanos, el Señor no es necesario que tengamos un hermano para que el Señor esté con nosotros. ¿Cierto? O al levantarte te dices a tu esposa, ora conmigo porque si no, es necesario que estén 2 o 3, si no, no va a haber la presencia del Señor. ¿Así lo interpretas? No, el Señor está con un cristiano
El Señor está en una reunión de 10 cristianos, de 3 cristianos. Pero el texto de Mateo 18, Cristo está asegurando a su iglesia que su presencia va a acompañar de una manera especial este acto de disciplina. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Primera Corintios 5:4 es la aplicación paulina de Mateo 18. Hermano, espero que te sorprendas con este texto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. ¿Qué está en el contexto? A ver, antes que continúes, ¿qué hay en el contexto de este texto? ¿Qué mandó Pablo? Una disciplina, una expulsión. Pablo está diciendo, reúnanse, yo estaré con ustedes. Y miren el texto. Vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es la aplicación de Mateo 18. Iglesia, ejecuta la disciplina. Tú tienes la autoridad del mismo Cristo resucitado de reunirse con su poder, y Él respaldará la disciplina. Hermanos, el tema no es la disciplina de la iglesia, pero en verdad que esto nos dé una correcta evaluación de lo que es la disciplina de la iglesia. Es el mismo Cristo resucitado confirmando la disciplina de la iglesia cuando es llevada correctamente, confirmando la disciplina. La iglesia tiene la presencia de Cristo como una promesa para el desarrollo de su gobierno. Ahora, hay otro texto. Pablo dice, hermanos, este es muy relevante a nuestro punto. Pablo dice que la iglesia se debe ordenar lo mayor posible. De manera que si alguien quiere hablar en una lengua, le dice a los corintios, háganlo en orden. Si no hay intérprete, que se calle. ¿Y cuál es el argumento? Porque si alguien viene de fuera, si un incrédulo entra y ve todo un desorden, se va a espantar. Pero si ve un orden, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Quién recuerda lo que dice ese texto? La persona caerá postrada y reconocerá que Dios está en ese lugar. Hermana, puedes tener tu casa muy bonita y tus hijos bien educados, pero si un incrédulo llega a tu casa, no va a caer y va a decir, Dios está en este lugar. No es la promesa. Ahora sí se puede sorprender de qué bien educados están tus hijos, pero el punto aquí es que la iglesia tiene una promesa. Esto es importante, hermanos, porque según el contexto, imagínense que el Señor está diciendo eso a un carismático. El apóstol Pablo está diciendo esto a un carismático y dice que todo se haga decentemente y con orden. Pablo, estás apagando el espíritu. Deja que el espíritu fluya. Y si llega la lengua y algo, déjame decir algo. Y dice, no, cállate. Si no hay intérprete, guarda silencio. Pablo, estás irrumpiendo el espíritu. ¿Pueden ver, hermanos? He aquí el teólogo del espíritu diciendo que si hay lenguas que provienen del mismo espíritu, pero no hay intérprete, no es la voluntad del Señor que Él esté hablando. Que todo se haga decentemente y con orden, hermanos, y no es necesario un circo para que las personas se sorprendan de la presencia de Dios. Se sorprenden, pero de la locura. Es necesario el orden y adorar como Él manda, para que la presencia del Señor nos acompañe en el día de adoración. Pero hay otro texto, y aquí sí quiero que vayan conmigo. Primera Timoteo 3:15. Pablo escribe toda la primera epístola a Timoteo. Esta es la tesis de la carta. Versículo 15.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, algunos cuando pasamos del catolicismo al cristianismo, tenemos temor de que nuestros hijos lleguen a la iglesia y digan, mira ma, la casa de Dios, porque eso se nos hace un poco católico. Pero hermanos, vean el lenguaje. Podemos llamar, podemos llegar y decir a nuestros hijos en la mañana, hijo, vamos a la casa de Dios. Vamos al lugar de la habitación de Dios. ¿Dónde? Si te pregunta, pa, pero ¿qué no está aquí? Ayer oramos en la noche, en el devocional familiar, que nos diera su bendición con su presencia. Sí, hijo, pero su casa, su iglesia, su presencia es como en ningún otro lugar. Por eso amo ese salmo que dice, ama Jehová las puertas de Sión más que las tiendas de Jacob. En ese lugar, en ese templo donde su pueblo se reúne, es más amado que cualquier otra cosa en la tierra. Entonces, 1 Timoteo 3:15 dice que él debe aprender cómo conducirse, que la iglesia no se trata de, si no se prohíbe es permitido, sino que debe aprender cómo debe conducirse en la casa de Dios. Hermanos, ustedes aplican esto muy frecuentemente cuando visitan otras familias, ¿no es verdad? O permiten a su hijo que salte en los sillones como salta en su casa. Es lo primero que le dicen a los niños, ¿no es verdad? Oye, esta no es tu casa. Compórtate, baja los pies, no hagas esto, no corras allí. Hey, ¿qué te pasó? No es tu casa. Ok. Muy apropiadamente dijo nuestro hermano Joseph la semana antepasada para comenzar, que se sientan a gustos y dice, no como en su casa, como la casa de Dios. En esta bendita casa espiritual, las cosas no se hacen como se nos antoja, sino como el Señor de la casa ordena y manda. Y el Señor de la casa ha establecido cómo se debe hacer. Hermanos, piénsalo de la siguiente manera. Dios nos dio muchas órdenes en cuanto a cómo debían construir sus casas los judíos. Hay principios que deben seguir. Por ejemplo, no debe haber inmoralidad en la casa. En el Nuevo Testamento diríamos que no debe haber mucha pompa en la casa. Pero en el tabernáculo o en el templo se dieron algunas instrucciones. Cada detalle, los postes de lo que iban a ser construidos, el oro que se iba a usar, la piedra que se iba a usar, cómo se iban a arreglar. Hermanos, la posición de las cosas dentro. ¿No nos dice algo esto en cómo Dios se le adora? Ahora, ¿la presencia de Dios estaba en todo Israel? Sí, pero la presencia del Señor se concentraba en el tabernáculo. Lo vimos hoy con Moisés, lo vimos hoy en la mañana con Moisés. Hermanos, toda la tierra, Moisés estaba caminando con chanclas. Toda la tierra fue caminando con chanclas. Pero cuando llegó a la zarza, ¿qué le dijo el Señor? Moisés, espera, estás a punto de ser un sacrílego, o sea, de cometer sacrilegio. No sé si el sujeto sacrílego existe. La tierra que pisas, tierra santa es. Ahora, ¿toda la vida puedo andar con sandalia? Toda la tierra anda, pero mira, te estás acercando a tierra santa. Debes reconocer que este pedazo de tierra es santo, es distinto a todos. No porque la arena es más fina, más bonita, porque la presencia del Señor está aquí y no puedes seguir tratándola como has tratado toda la otra. Tienes que saber que aquí está la presencia del Señor. Hermanos, qué clara es la Escritura, donde la presencia del Señor se revela de una manera especial. Santidad, regulación reinará, no imaginación y gustos. Es por eso que la iglesia, ¿quién recuerda los 4 atributos de la iglesia? 4 atributos de la iglesia. ¿Quién recuerda esos 4 atributos? No me hagan que me ponga triste.
santa, pero hay algo más. Es una santa iglesia católica y apostólica. Estoy medio triste, no completo porque alguien dijo algo. Santa, la iglesia es santa. Niños que siguen aquí, según el catecismo, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Dos cosas, ¿se acuerdan? Que Él es separado y que Él es moralmente perfecto. La iglesia no solo debe ser santa en su moral, la iglesia es santa por el simple hecho que es la creación, la institución donde Dios reside. Por eso es santa, por eso es apartada. Este es un atributo que no debemos olvidar. Por lo tanto, la iglesia no se dirige como todas las otras empresas de este mundo. Hermanos, ¿cómo dirigimos nuestro negocio, nuestra casa? ¿Cómo diriges tu casa? Tu casa la diriges, mientras Dios no lo prohíba, es permitido. Ok, si un sábado quieres comer en casa o quieres salir, es permitido, no se prohíbe. No dice la escritura, los sábados no puedes salir a comer fuera de tu hogar. Si no se prohíbe, adelante. Tener un comedor o tener dos, si no se prohíbe, adelante. Levantarte y leer o levantarte y hacer un poco de ejercicio para despertar, no se prohíbe, cualquier cosa está bien. Pero en cuanto a la adoración a Dios, no es luz verde, es luz roja. Si no se manda, es prohibido. Porque como hemos dicho, hermanos, si todo lo que no se manda, si todo lo que no se prohíbe es permitido, la iglesia va a ser un circo. Cantitos, coritos, grupos de música, poemas, declamaciones, cantos solistas, festejos de Navidad. Un día no hay que tener prédica. No, la Biblia nos manda que prediquemos frecuentemente, pero no nos manda no nos dice hazlo cada domingo. Ok, un día no hay que tenerlo. La iglesia no se rige bajo las imaginaciones y preferencias. Se rige bajo todo lo que Dios determina. Todo lo que Dios determina. Ok, el tiempo se nos está yendo y hay una pregunta que debemos contestar. Porque alguien ahora debe estarse preguntando, ¿y qué es lo que sí se manda? ¿Y qué es lo que sí se manda? Lo primero que debemos hacer para contestar esto es la amplitud del principio regulador. Estoy de acuerdo con Sam Waldron que decir el principio regulador de adoración puede traer confusiones, porque algunos relacionan adoración con solo el tiempo de cantar. O adoración, es cierto, toda la vida debe ser adoración. Por eso él llama a este principio el principio regulador de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia solo debe de creer lo que la Biblia manda. La iglesia no solo debe adorar como Dios manda, debe creer solo lo que Dios manda. La iglesia debe gobernarse como Dios manda. Así que hay tres principios que nos ayudan a determinar lo que es permitido en el día de adoración y lo que no es permitido. Hermanos, no hay una lista en la Biblia que nos diga, ok, todos los domingos te vas a leer la Biblia primero y después van a cantar un salmo y después van a tener otra lectura y después una predicación y después otro salmo. No hay una lista. ¿Cómo determinamos entonces lo que se implementa y lo que no? Tres principios. Dos ya los conocen, así que no voy a indagar. El primero dice, todo lo que es explícitamente mandado debe hacerse. Ya lo hemos visto, ¿verdad?
Debemos de creer en la Biblia todo lo que está explícitamente. Por ejemplo, Dios es eterno. Se dice en la Biblia que Dios es eterno, pero hay más. No solo debemos creer lo que la Biblia dice claramente, debemos creer todo lo que por buena y necesaria consecuencia es deducible. Por ejemplo, ya hemos dicho esto, por eso no me voy a tardar mucho. La doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. No está explícitamente, pero por buena y necesaria consecuencia llegamos a esa. Pero en cuanto a la adoración, no solo es lo que está explícitamente mandado y lo que por buena y necesaria consecuencia fluye, sino también lo que fue aprobado, el ejemplo apostólico aprobado. Por ejemplo, tenemos un argumento bíblico teológico por qué el domingo es el día que nos debemos reunir y no el lunes o el martes. ¿Por qué el domingo? Ahora, no que no nos podemos reunir el lunes y martes, pero el día oficial, el cual todo cristiano está obligado, sí, obligado a guardar, a obedecer, es el día domingo. Esta no es una opción. ¿Cómo sabemos esto? Por un argumento bíblico teológico, pero además, hermanos, por el ejemplo de los apóstoles. Esto también se aplica en cuanto a la cena del Señor. No hay un mandato en cuanto a la frecuencia en que debemos celebrar la Santa Cena, pero el ejemplo de los pastores es que esta se debe hacer cada semana. Y uno de los escritos más antiguos que refleja la pureza del movimiento apostólico, llamado el Didaqué, demuestra que esta fue la práctica de la iglesia, una celebración semanal. Así que no solo es lo que es explícitamente mandado, lo que se deduce por buena y necesaria consecuencia, pero además el ejemplo de los apóstoles aprobado. Pero siendo explícito, ¿qué es lo que se debe hacer en la adoración a Dios? Vean conmigo en su confesión, en el capítulo 22, párrafo 5. Se lee así: la lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios. Creo que hay que dar un sermón sobre esto. Esto es adoración, hermanos. ¿Sabes que adoración es tener reverencia al escuchar la palabra de Dios? Es una forma en la que adoras a Dios. La instrucción y amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor. Hermano, está tranquilo. Es cantar con gracia, pero en el corazón. Como también la administración del bautismo y la cena del Señor son parte de la adoración religiosa a Dios y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales. Así que hay dos listas. Hay algo que se debe hacer frecuentemente y hay algo que se puede hacer en ocasiones especiales, como el ayuno, las acciones de gracias, entre otras cosas. Así que el párrafo 22 define de la siguiente manera, como dijo un autor: debemos en el día del Señor leer la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y ver la Biblia. A ver, pregunta, ¿dónde vemos la Biblia? La cena del Señor y el santo bautismo. Así que estas son las cosas autorizadas. Leer la Biblia. Pablo dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. En el directorio público de adoración, en los estándares de Westminster, se recomienda, hermanos, que no se lea solo la porción. Ahora, esto es solo una recomendación de Westminster, pero se recomienda que no solo se lea el texto que se va a predicar, sino que se lean capítulos completos, como lo hacemos por las mañanas. La predicación de la palabra, dijo un autor, James Durham, dijo: este es el gran diseño de la predicación.
traer al pacto a aquellos que están fuera y a aquellos que están dentro, instruirlos a caminar de manera apropiada y dignamente. Pablo dijo a Timoteo, ocúpate en la palabra, y también dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dice en Hechos 20 que enseñen todo el consejo de Dios. Y tenemos el ejemplo apostólico que lo que hacían el día del Señor era la lectura de la palabra y la predicación de la palabra. La oración, se dice que la iglesia es casa de oración. Cantos bíblicos, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Ahora, todo el tema de la adoración, de la música, la próxima ocasión, pensaba terminar aquí, pero es un tema importante. La próxima ocasión que estemos en esta serie de la confesión, voy a hablar, hermanos, un poco de la música y la importancia de cantar salmos en la iglesia. Así que no me voy a meter mucho en este tema delicado en este momento. Y además vemos que el bautismo y la Santa Cena, estos son los elementos esenciales que deben aparecer en la reunión de adoración. Hermanos, ¿y qué otra cosa quieren? Nada más. Solo queremos lo que Dios manda, y el Señor manda esto. Ahora, el orden y la cantidad de esto nos es dejado a discreción. Por ejemplo, nosotros iniciamos orando y leyendo la Biblia, y nosotros terminamos leyendo la Escritura. Así comenzamos y terminamos. Pero si debemos leer la palabra para iniciar o primero orar, esas son cosas que son dejadas a discreción. Si debemos predicar 1 hora, si debemos cantar 5 o 4 o 3, ¿cuál es lo que no nos es permitido cambiar? Que estos deben ser salmos, cantos e himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, la confesión trata otro punto importante que no quiero dejarlo de mencionar. Y es en el capítulo 1 de la confesión, en el párrafo 6, capítulo 1, párrafo 6. Si ustedes recordarán, hablamos de la suficiencia de Dios. La Biblia es suficiente para todas las cosas, pero la Biblia no es un manual de liturgia dominical. O sea, por eso dice en el párrafo 6, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. O sea, hay cosas que no están claramente explicadas. ¿Cosas esenciales, hermanos, o circunstanciales? Las esenciales están determinadas. Lee la Biblia, canta la Biblia, ora la Biblia, predica la Biblia, lee la Biblia. Pero cosas circunstanciales, como por ejemplo, si nos vamos a reunir a las 5 de la mañana los domingos, ¿qué opinan? ¿O nos vamos a reunir a las 11? ¿Es permitido reunirnos a las 5? Sí, tiene que ser el día del Señor. Es permitido, pero la prudencia cristiana nos debe dirigir. Si vamos a tener himnos en papel, himnarios en papel, o vamos a tener una pantalla para ver la letra. Cosas como esas pueden ser determinadas por el liderazgo de la iglesia, considerando la condición de las iglesias. Considerando la condición de los miembros. Ahora, cosas circunstanciales. Quiero insistir en eso porque algunos dicen, ¿ves? Y ahí meten todo, hermanos. Dice, hay algunas cosas que no son permitidas dirigir, que no están claramente explícitas, y hay libertad para decir. Y ahí meten todo, hermanos. Ahí en ese pequeño hoyo meten toda una torre de preferencias. Son cosas circunstanciales que no afectan
que no afectan la esencia ni modifican la esencia de la adoración. La confesión finaliza con una argumentación de por qué el día del Señor es el día oficial, mandado y obligatorio de reunirnos, en el cual ya no abundaré, porque hemos hablado muchas veces, el hermano Joseph y yo, de este tema, así que no lo creo necesario. Si alguien no sabe que el día del Señor es un mandato que debemos obedecer, hay suficiente material en cristianismo bíblico que les puede ayudar. Hemos predicado muy recientemente de esto, por eso ya no lo haremos. Pero la próxima ocasión, hermanos, trataré de hacer una apología, una apologética de por qué los salmos no son opcionales en la adoración, sino un requerimiento de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos dé corazones sumisos para adorar al Señor como debe ser adorado, y que nos dé pasión, hermanos. ¿Saben? Eso es a lo que hace a las iglesias poco famosas y los ministerios poco queridos. ¿Saben algo? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa, hermanos? Si las iglesias van a traer a sus miembros porque cada semana tienen un concierto, que lo hagan. Nosotros queremos obedecer al Señor. Y si eso nos da impopularidad y molestia, hermanos, amén. Sirvamos al Señor con corazones puros y sinceros, en plena certidumbre de fe. Que el Señor, hermanos, mi oración es que esta iglesia mantenga esta reforma. Que esta iglesia sea una luz, ya no solo para el arminianismo, sino para el mundo reformado. Y que la reforma que está pasando en Latinoamérica no se eche a perder con la teología del nuevo calvinismo que está infectando la reforma de nuestro país y Latinoamérica. Oremos, hermanos, vamos a orar. Que el Señor proteja este movimiento, este mover del Espíritu de Dios, y que mantenga la iglesia, ¿con qué atributo? ¿Qué vimos hoy? Santa.